la ciudad de La Paz, en nuestra provincia de Entre Ríos, en nuestro país, y estamos en línea. Me atrasé varios minutos, perdón, disculpa, Francisco Paxi Uranga. Estamos en línea. Muy buen día, Francisco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y gracias por recibirnos vía teléfono para establecer esta comunicación y hablar un poquito sobre tus responsabilidades institucionales que llevas adelante actualmente como coordinador del CER, del Consejo Empresarial de la provincia de Entre Ríos. Muy buen día, Francisco Paxi Uranga. ¿Qué tal, Darío? Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás ahí con ese rol, con esa función que estás llevándola a partir de tu nombramiento que te eligieron en julio de este año 2020? Y por lo que yo he leído, una perspectiva desde el directorio del Consejo Empresarial y de los socios del Consejo Empresarial de establecer una reformulación, ¿no? Con la interacción, las interrelaciones de las distintas partes que conforman el Consejo Empresarial de Entre Ríos, eligiéndote a vos, que sos ingeniero industrial y periodista, para que seas el coordinador de las relaciones y seguramente de proyectos. Sí, bueno, como comentaba ya hace unos meses que comencé en el Consejo, realmente el principal motivo del cambio fue que quien estaba a cargo de la coordinación del Consejo era Fernando Caviglia, fue a trabajar en la función pública, hoy es secretario de Industria de la Bien, provincia. Él estuvo mucho tiempo, digamos, gestionando sí, toda la parte, digamos, institucional del Consejo. sí, Fue una persona, digamos, que contribuyó mucho a que, bueno, el Consejo llegue a estar donde está, ¿no? Que es una sí, institución claro, hoy muy, muy prestigiosa, con sí, una larga trayectoria, cumplió ya más de 20 años. Y, bueno, era una oportunidad para justamente hacer algunos, bueno, digamos, hacer un recambio generacional normal, digamos, de claro, cualquier tipo de institución, sí, que estuvo atravesado, ¿no?, por una situación muy especial, que este año fue, bueno, todos lo estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia el proceso se hizo más largo, realmente la idea era que el cambio fuera más rápido. Pensemos que desde diciembre Fernando Caviglia asumió ya sus funciones en el gobierno. sí, La verdad es que, bueno, hay muchos desafíos para el sector privado. Este es un año difícil, que, bueno, hay que, digamos, es difícil también incluso que los socios puedan dedicar mucho tiempo a trabajar en las actividades del Consejo, porque esta es una entidad en la que participan mucho los empresarios, o sea, tienen un rol muy activo, sí, pero bueno, la verdad es que se están retomando varios de los proyectos, de las iniciativas. Estamos trabajando en la propuesta para plantear una plataforma de exportaciones. O sea, el objetivo es promover las exportaciones de Entre Ríos bien, hacia el resto del mundo. bien, De hecho, el lunes próximo va a haber una actividad con ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones de país vecino, digamos, sí, sí, que básicamente es un órgano público y es más que nada un taller para explorar oportunidades para incentivar las exportaciones de Entre Ríos. ¿y qué? Así como estamos haciendo esta tarea puntualmente, Sí, las exportaciones hoy son, bueno, desde hace mucho tiempo son una cuenta pendiente para el país. Argentina, digamos, exporta muy poco en términos per cápita comparado con bueno, por ejemplo, con Chile, pero a nivel mundial es un país que no se caracteriza por su perfil exportador, es un desafío que tiene desde hace mucho tiempo y bueno, este es uno de los pilares con los que estamos trabajando. Después hay otros proyectos que ya vienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la red 12712, que sí, de hecho está, digamos, justamente enfocada en el norte de la provincia. sí, sí, Es un proyecto que, digamos, tiene antecedentes desde hace ya casi más de 15 años y que desde 2010 ya está constituido formalmente como un espacio en el que interactúa distintas entidades, tanto del sector público como del sector privado, y creo que es una experiencia interesante por lo que significa en términos de construcción de capital social, ¿no? Finalmente hay
muchas entidades distintas, con personas que tienen distintas iniciativas y coordinan para trabajar apuntalando a productores locales en una región específica de la provincia. Que se ha sostenido, bueno, además hay una cooperación internacional con organizaciones de Alemania. Bien. Todo es una gestión muy compleja de manejar, ¿no? Porque Claro. son muchos actores trabajando a lo largo de mucho tiempo y creo que es un buen ejemplo de que cuando se trabaja seriamente y con objetivos claros se puede hacer un cambio y sostenerlo en el tiempo. Claro que Después, sí. otro de los ejes de trabajo donde estamos trabajando muy fuertemente es el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, es uno de los pilares que tiene el Consejo. Sí. Un poco lo que busca es contribuir al debate público, no público en el sentido estatal, sino digamos, de la discusión de la sociedad, Sí. para pensar un poco los desafíos que tiene la provincia, como pensando sobre todo en el largo plazo y en el desarrollo de la provincia. Ahí hay un fuerte foco puesto en el análisis de las cuentas públicas, pero también estamos trabajando en pensar justamente cómo promover las exportaciones, cómo se fomenta la producción y la inversión en la provincia. Esas son un poco las líneas de trabajo. Y después siempre el Consejo trabajó en temas de sustentabilidad y responsabilidad social. Ahí en ese sentido, una de las iniciativas clave que estamos trabajando es Entre Ríos Recicla, que es un proyecto que hace básicamente el Consejo Empresario en conjunto con Ecourbano, que es una ONG que fomenta justamente el reciclaje de los residuos. Y lo que se busca en este caso puntualmente es la alianza con empresas importantes de la provincia para que, en coordinación con una cooperativa de recicladores, de cartoneros, se haga un reciclaje más sostenible y que tenga un impacto en la inclusión social. Desde el conocimiento de ustedes, el seguimiento de ustedes, ¿cuál es el volumen de empresas en la provincia de Entre Ríos que tienen interacción o que están asociados ahí al Consejo Empresarial de Entre Ríos? El Consejo tiene 55 empresas socias, entre que están algunas de las más ¿Rubros? importantes de la provincia. Sí, ¿rubros? Y es variado. Justamente una de las características que tiene el Consejo es que no es una cámara sectorial. Claro, Entonces claro. tiene esta idea. El énfasis está puesto en juntar justamente a actores de distintos sectores para pensar en el desarrollo y en la responsabilidad social y en la sustentabilidad de la provincia. Pero hay desde empresas dedicadas a la producción avícola, empresas agropecuarias, empresas industriales de transformación, hay empresas constructoras, hay consultoras, hay hoteles, hay concesionarias de autos, es muy diversa la representación que hay, lo que hace que justamente sea un foro interesante, un foro en el sentido, digamos, así conceptual, ¿no? Sí, Para claro, plantear claro. ciertos temas con una mirada que no esté sesgada por lo sectorial, no Seguro. porque esté mal, sino porque ya hay otras cámaras y entidades que se encargan de hacer ese tipo de actividad. Pero igualmente nosotros buscamos tener diálogo y vínculos institucionales con otras entidades, permanentemente estamos trabajando en conjunto. De hecho, el taller que comentaba hoy de Compró Chile se organiza en conjunto con otras entidades de la provincia, como la Unión Industrial, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Polo Tecnológico de Paraná, porque ellos es una plataforma, están vinculados este enfoque muy a lo tecnológico y por eso nos apoyamos en ellos, y en la Cámara de Exportadores de Entre Ríos. Sí. Entonces, ese es un poco también uno del corazón, del espíritu del Consejo, es generar vínculos, generar redes, porque finalmente el problema es común a todas las entidades, ¿no? Sí, es la base de la vida y la base de la producción, justamente los vínculos y las relaciones. El lunes 14 de septiembre, 16 horas, vía Zoom, va a ser este encuentro virtual de negocios Entre Ríos Chile. Tengo aquí la website del Consejo. Expone Hugo Bierlein,
¿podés hablarnos un poquito de quién es Hugo Bierlein? Hugo Berlan va a hablar en nombre de ProChile, básicamente sobre... Es una iniciativa que Sí, planteó la agencia de Chile, básicamente bien, para promover un cierto tipo de vínculo con empresas de Entre Ríos. Básicamente, para que se perfecto. entienda bien simple, es el siguiente. Algunas producciones que hoy hacemos en la provincia, eh, Chile puede agregarle alguna etapa de agregado de valor justamente Bien. y exportarlo desde Chile al resto del mundo. ¿Qué, Hugo es qué, un especialista básicamente en este tipo de de procesos de proceso? asociación Perfecto. entre empresas privadas, ¿no? ¿Y qué La producciones serían? Bueno, en realidad no hay una propuesta específica, sino la idea es explorar este tipo de Ah, bien. vínculos, pero lógicamente Entre Ríos tiene un gran potencial en todo lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Sí, Pero también en materia de industria, en algunas empresas particulares. E igual esto, aclaro por las dudas, es una actividad abierta a todo el público, digamos, no es solamente para socios del Consejo Empresario ni para miembros de las cámaras que participan, hay que inscribirse previamente, ¿no? muy Pero bien. la idea es que Chile es uno de los países que tiene, bueno, de la región es el país que tiene más acuerdos comerciales con países El del mundo, resto del mundo. Tiene exactamente. acuerdos con el 80% del Producto Bruto Mundial. Bien, Entonces, de alguna manera, esta asociación lo que permite es que los productores entrerrianos exporten a través de Chile al resto del mundo, que bien, aprovechen finalmente la ventaja que le da de alguna manera esa asociación que tiene, sobre todo con los países de Asia. Pensemos que Asia es una región que crece con muchísima fuerza, en algunos mercados bastante regulado, y esto facilita mucho el comercio. Entonces, con una asociación en la que nosotros ya tengamos cierto tipo de producción, que en Chile se pueda, digamos, hacer algún tipo de transformación, eso ya nos permite aprovechar ese vínculo para exportar, sobre todo hacia Asia, ¿no? Esa es básicamente la propuesta que va a plantear Chile. Finalmente es una iniciativa, es un mecanismo que ellos promueven no solamente en Argentina, sino también en Paraguay y en otros países de la región. Bueno, la idea es escuchar un poco de qué se trata, porque bueno, el propósito de lo que estamos impulsando es aumentar las exportaciones y las oportunidades para los empresarios y para los productores de Entre Ríos. claro, totalmente. Francisco, estamos dialogando con Francisco Paxi Uranga, coordinador del Consejo Empresarial de la provincia de Entre Ríos. Francisco, de aquí del área del departamento La Paz o de La Paz, ¿tenés algún nombre de alguna empresa? No tenemos socios que estén, digamos, que tengan sede en la zona de La De La Paz. Paz. Lo que tenemos es, bueno, es un trabajo más vinculado con la red 12712, que bueno, finalmente es la que tiene Bien, nuestro trabajo más importante, pero no en términos de, no tenemos socios ahí. Muchos, ese es uno de los desafíos que tenemos sí, realmente sí, como consejo, es ampliar la representación, la cantidad de empresas de distintos puntos de la provincia. Muchas están en Paraná, eso sí, es algo que se dio, digamos, naturalmente sí, por la dinámica institucional, no sí, porque sí. fuera un propósito. Y hay algunas de la costa del Uruguay, pero bueno, sí es cierto que hay un interés bueno, en generar más vínculos, ¿no? Y que se sumen nuevas empresas del resto de la provincia. Perfecto. Francisco, saliendo un poco de tu rol y de tu responsabilidad en el Consejo Empresarial y yendo a tu beta como periodista, bueno, vos fuiste redactor del diario El País en España. Sí, correcto. Escribís para Visión Desarrollista, que viene un poco de tradición, eso, ¿no? Estar con el medio, con ese medio con visión desarrollista. Y quería preguntarte Sí, porque vi que había escrito un artículo, no llegué a leerlo, pero sí lo vi así el título, eh, sobre el caso de Vicentín. ¿Cuál es tu perspectiva hoy, luego de haber escrito el artículo y bueno, de haber pasado ya bastantes semanas, ¿no?
de, Bien, de los sucesos con el Estado, con el gobierno, con el Ejecutivo por el caso Vicentín. bien, a ver, puntualmente aclaro primero, yo era el editor del portal hasta antes de entrar a trabajar en el consejo, ahora no estoy como Perfecto. editor porque, bueno, por esta nueva responsabilidad, sí, lógicamente tengo vínculo con los que escriben y los que Sí, llevan adelante el proyecto, bueno, yo estuve desde el que nació sí, y que de hecho en un principio no estaba muy claro que fuera un proyecto periodístico y se fue convirtiendo en un medio con el paso del tiempo. bien. Pero bueno, sí, en el caso puntual de ese artículo de Vicentín yo lo publiqué en el mismo momento, al día siguiente, no habían pasado ni unas horas desde que se había conocido la intención del gobierno de expropiarlo. Lógicamente, pasaron muchas cosas desde ese Sí, momento. sí, Lo que planteaba ahí, si bien era más informativo y no tanto una opinión, pero sí quedaba bastante claro que, bueno, por un lado, lógicamente, es una empresa privada que tuvo problemas y que si el objetivo del gobierno era, como dijo que era, preservar las fuentes de trabajo y sobre todo tenía un impacto muy grande en muchos productores a los que Vicentín les debía, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo hacías para preservar todo ese entramado, además en un momento de crisis como este? Ujú. Era razonable, digamos, Sí, la intención, sí. pero no necesitaba el gobierno para eso expropiarlo, Expropiar, digamos, ¿no? claro, Sino, claro. bueno, que continuara el proceso de Intervención. el concurso, que era lo que se estaba haciendo, y la Ujú. reorganización. Que finalmente es lo que el gobierno terminó, digamos, de Aceptando. alguna manera haciendo, Sí, que lo que muestra que tal vez fue un poco apresurada la definición, no se entendía muy bien cuál era el propósito, sí, sin duda tuvo un costo político para el gobierno, pero bueno, es bueno que haya escuchado, que hayan sopesado mejor las opciones que tenían y que deje que siga el proceso natural. Tenía varios puntos controvertidos desde el punto de vista jurídico, yo no soy sí, abogado, pero sí sí, tenía algunas objeciones claro. sobre si era o no procedente la intervención. Ujú. Y después estaba la posibilidad de la expropiación. La verdad es que, bueno, ya pasaron, no sé cuántos días pasaron, pero pasó más del plazo que se había definido y se decidió no avanzar, al menos hasta ahora. Sí, claro. De todos modos, bueno, sin duda, si hubo algún tipo de irregularidad en el manejo financiero o en la el otorgamiento de los créditos, eso se tiene que investigar, pero tampoco Exactamente. necesita el gobierno expropiar la empresa ni intervenirla para investigar eso. De hecho, ya se estaba investigando. Perfecto. Aquí en la provincia de Entre Ríos y desde el Consejo, volvemos al Consejo, hay situaciones muy críticas de empresas que ustedes tengan el conocimiento, que estén muy al límite por razones financieras. Bueno, a ver, hay un caso muy claro que tiene que ver con el sector turístico, que está atravesando una situación bastante crítica que es natural, digamos, por el tipo de crisis que estamos atravesando. Y diría que esa es la más afectada. Después, Ujú. Sí, digamos, para no hablar de socios en particular, de hecho, en sí, su sí. momento nosotros hicimos un pequeño relevamiento del impacto que tuvo el COVID en la pandemia, digamos, entre las empresas socias y también a nivel general algunos indicadores que muestran qué tipo de impacto tuvo en la provincia. Y la verdad es que lo que vemos es que hay un impacto bastante dispar. Es decir, hay empresas a las que no le fue tan mal, o sea, ninguna le fue muy bien, pero no le fue tan mal porque pudieron seguir trabajando, sobre todo las que tienen que ver con alimentos o que Sí, tuvieron algún tipo de industria que por ahí no se vio tan afectada. Incluso alguna empresa de transporte, irónicamente, les fue relativamente bien porque, bueno, al verse bloqueado otro tipo de formas de logísticas, recibieron más clientes, pero bueno, son situaciones puntuales, ¿no? Pero en general hago algunos sectores industriales y alimenticios que resistieron un poco mejor la situación y los que estuvieron más impactados tienen que ver claramente con el comercio, bueno, la gastronomía, nosotros no tenemos socios asociados con la gastronomía, pero eso sabemos que es así,
y ciertos tipos de actividades que tienen que ver con la dinámica del consumo en las ciudades. Eso fue lo más afectado, y también la construcción. Tuvieron bastante impacto como sectores muy castigados. Entre lo que nosotros registramos, hay algunas empresas sí que sufrieron más fuertemente, pero bueno, eso, vinculado con el turismo y la construcción sobre todo. Es lo más fuerte, ¿no? Bien, perfecto. Francisco, saliendo nuevamente de esto, y el tema de la fundación que llevaban adelante ustedes como herencia y como valor también de promoción del desarrollo y todas estas cuestiones, y bueno, ahí también entra ¿no? la parte ideológica o filosófica también, pero muy abierta así. Hoy, ¿cuál es la actualidad de la Fundación Uranga? Bien, sí, sí, es la Fundación para el Desarrollo Entrerriano. De hecho, Exactamente. soy el vicepresidente. Sí, A ver, desde la Fundación y realizamos distintas actividades. Hay una que históricamente tiene que ver con recordar a la figura de Raúl Uranga, que un poco estuvo inspirada en él. sí, En general eso lo seguimos haciendo, que todos los años hacemos un homenaje. También tiene como propósito el estudio de propuestas o de ideas para el desarrollo de la provincia. En ese sentido, lo que se hace hoy con mayor fuerza, hay un ciclo de charlas que está asociado con un proyecto que se llama la Usina Desarrollista, que de hecho también se impulsa desde Visión Desarrollista, que hoy es un ciclo de conferencias virtual. claro, En claro. general se hace una por semana o cada 15 días, depende de cómo viene la agenda, porque lo que no queremos es que se pierda el vínculo Claro, entre la sociedad, el debate que nosotros queremos aportar desde la fundación y la ciudadanía y estos temas que tienen que ver con el desarrollo. La verdad es que no podemos hacer muchas reuniones presenciales porque, de hecho, no hacemos ninguna, porque por la por la situación situación, de distanciamiento social. totalmente. Y bueno, también hay algunas actividades que se realizan en apoyo a otros proyectos. Por ejemplo, participan algunos miembros de la Fundación en el Foro de Políticas Públicas, que es un espacio bastante, digamos, amplio donde hay, participa gente de distintas extracciones políticas y no políticas, ¿no? Claro. Pero hoy el foco está más puesto en esto. Bien, bien. A ver, estamos en diálogo, en conversación con Francisco Paxi Uranga. Se nos cortó en este momento la comunicación, a ver si retomamos. Hola, 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 hola. Bueno, a ver, está haciendo la reconexión. Un poquito de música. No tengo, justo ahora no tenía ninguna reunión ni nada. Retomamos la comunicación con Paraná con Francisco Paxi Uranga, coordinador del Consejo Empresarial de Entre Ríos. Estábamos hablando acerca de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano, conocida más bien como Fundación Uranga, que sabemos decir así coloquialmente a veces. Francisco, retomamos la comunicación. Sí, ¿qué tal, Darío? Disculpa, se cortó la comunicación. Bien, Bueno, resumiendo, en la fundación, hoy yo realmente no estoy participando tan activamente, solo quiero sí, aclarar justamente por el rol que tengo en el sí, consejo, claro, pero claro. la actividad más visible que hoy tiene es este ciclo de charlas que se organiza con la Usina Desarrollista, que lo hace con la Fundación Frondizi y con Visión Desarrollista, que bueno, oficia un poco de medio y de organizador de todo esto, pero la fundación participa activamente en eso y hace algunas charlas más íntimas para mantener el vínculo, por lo que entiendo, pero la verdad es que yo muy en tema no estoy porque no estoy en el día a día ahora. Bien, está claro. Francisco, para cerrar te hago dos preguntitas cortitas. A ver, ¿qué percepción te dejó la función de Rogelio Frigerio como ministro del Interior de la anterior gestión? ¿Qué impresión te dejó? Bueno, creo que fue un muy buen ministro del Interior en ese sentido, creo que representó bien el rol que tenía que cumplir. Fue una figura bastante importante porque tenía un muy buen vínculo con todos los gobernadores, que es tal vez uno de los ministerios más políticos, ¿no?
y en ese sentido tú mostró una gran habilidad, y una gran habilidad sobre todo de diálogo. Creo que eso es muy importante, sobre todo en estos momentos del país que, bueno, ya eran importantes en ese momento, y ahora que estamos atravesando una crisis muy muy difícil, es bueno, ¿no?, que pueda haber diálogo, que pueda haber puentes, y él se mostró una persona muy muy hábil y que realmente se nota que cree en el diálogo. Y en Entre Ríos específicamente creo que se trabajó bien, a pesar de las diferencias normales que puede haber entre, bueno, distintas concepciones políticas. Él se mostró muy abierto y muy colaborativo, y eso rindió buenos resultados para la provincia. Recibió fondos, recibió un apoyo para llevar adelante la gestión durante los 4 años pasados. Creo que esto es una decisión totalmente personal, ¿no? Pero creo que Sí, hizo una muy buena gestión. sí, vos sabés que en términos personales también la impresión que a mí me quedó que fue realmente el verdadero político en la gestión anterior, o el mejor sin dudas para mí, también desde mi interpretación, el que ocupó ese rol de un verdadero político. Cerramos con esta preguntita sobre una afirmación de Rollero, que está en Visión Desarrollista, la toma la afirmación de un título también, que bueno, enseguida vos vas a reconocer también lo controvertido que esto es recurrentemente. Rollero afirma: los peronistas entendimos que los modelos que funcionan son capitalistas, y justamente desde la oposición se le dice al justicialismo, al peronismo, que lo que no entienden es justamente al capitalismo. Bueno, creo que, a ver, Argentina claramente vive dentro de un modelo capitalista. Es difícil pensar hoy que en el mundo haya un país que no vive en el modelo capitalista, porque el mundo es capitalista, Muy ¿no? claro. Hay muy pocos casos donde uno puede decir esto no es. Después lo que sí puede haber son ciertos matices, que sean un poco más estatistas, que sean un poco más liberales, que haya una concepción un poco más o menos reguladora sobre la actividad económica, pero todas están dentro de un sistema capitalista. Lógicamente, el sistema capitalista no produce los mismos resultados en todos los lugares del mundo. Hay Sí, lugares donde genera una gran prosperidad, sí, aunque hoy claramente está un poco en cuestionamiento también esos resultados. Hay otros lugares donde no generó esa prosperidad. Hay un cambio que claramente se está viendo a nivel mundial desde hace ya 20 años, que tiene que ver con la aceleración o la expansión del desarrollo en Asia. Y bueno, claramente tiene un correlato en Europa y Estados Unidos, que eran las zonas más avanzadas en su momento, y sufrieron ciertos procesos de desindustrialización, y bueno, lo estamos viendo ahí como genera ciertas tensiones, ¿no? Porque hay una merma en la calidad de vida. En la región como América Latina hay pocos casos que realmente se hayan trasladado hacia procesos de desarrollo más o menos claros, aunque uno puede identificar que, no sé, Brasil tuvo un proceso de desarrollo muy fuertemente acelerado durante hasta mediados de los 80. Tal vez hubo un proceso interesante durante el principio de 2000, pero son casos puntuales y seguro incompletos. Me parece que la frase de Rosero no objeta tanto el concepto de la revolución capitalista, del avance, del desarrollo capitalista, sino ciertas... lo que él está planteando, entiendo yo, es cierta idea hacia la ortodoxia económica, claro, que es discutible. claro. Seguramente él puede tener alguna idea de que, bueno, que el Estado tiene que mantener las cuentas ordenadas, que tiene que mantener cierta estabilidad del comercio exterior, y probablemente, discutiéndolo en frío, muchos peronistas estén de acuerdo con eso. Pero bueno, a ver, también hay que aclarar, creo que si no me equivoco, en esa misma charla él Sí, dice algo como que los peronistas no están en el gobierno. Lo que ahí resuelve, en todo caso, la discusión es más amplia, que es claro. cómo se define hoy ser peronista. Bueno, yo Sí, creo sí, sí. que es una expresión muy amplia Ujú. y que ya es una cultura política, y hay personas que están en distintos espacios políticos y se identifican como peronistas. Eso está bien, digamos. Es probable que haya más puntos en común entre Rosero y alguien vinculado a Cambiemos que dentro de
con algunos de los miembros del gobierno del kirchnerismo, digamos, sobre todo vinculados al kirchnerismo. Bien. Pero eso ya es cuestión del análisis político, Sí. que bueno, Trocero, digamos, además tiene un estilo así muy controvertido y por eso por ahí lo dice de esa forma. Claro. No creo que el gobierno hoy esté pensando en algo que no sea capitalista. No, de ninguna manera. ¿Hola? ¿Hola? Sí. No, de ninguna manera, decía, uno puede creer que el gobierno esté pensando en algo que no sea no capitalista, que no sea capitalista. No, creo que hay una cuestión sí de matices, que en eso seguramente discrepa y él lo expresa de esta forma, pero no creo que sea un modelo anticapitalista ni nada. No creo que haya margen para plantear una discusión de ese estilo tampoco. Perfecto. Muy bien, Francisco Paxi Uranga, un gusto realmente haber dialogado y conversado contigo. Mucho bagaje, mucho andar también, un profesional muy bueno. Así que gracias por haber aceptado conversar y dialogar con nosotros, que terminamos haciendo una entrevista en realidad en vez de una nota. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, y por la paciencia. Bien, un abrazo enorme para vos, para tu familia, Francisco. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Así conversábamos con el señor Francisco Paxi Uranga, ingeniero industrial, periodista y actual coordinador del CER del Consejo Empresarial de la provincia de Entre Ríos. Nos presentó Farmacia.